Hola chicas, hola chicos, ¿qué tal? Vamos a hacernos un arroz de mar, vamos a llamarlo de mar, sí. Muy fácil y con pocos ingredientes, no sale muy caro y sale muy rico. ¿Os animáis? Hoy el vídeo va con filtros porque estoy de lunes y tengo un careto que vamos, no se puede sacar sin filtro. Así que nada, os paso a dar los ingredientes, ¿vale? Los ingredientes para nuestro arroz son, pues arroz, un trocito de merluza que tenía congelado. Esto es más que nada, bueno, pues para cocerlo y que le dé un poquitín de sabor. Hay que quitarle todo esto negro y así como la piel. Unos mejillones que hay que limpiar. Unos langostinos. Unos chipirones que hay que limpiar también. Bueno, yo ya los tengo limpios, pero si los compréis congelados tenéis que limpiarlos. Mejor ir a la pescadería y que os los limpien ellos, que seguro que va muchísimo más rápido. Chipirones, bueno, o calamares pequeñitos o potarros, lo que vosotros queráis. Una cebolla, unos dientes de ajo, un sazonador de esto que es ajo perejil, que le da sabor, azafrán para darle color, sal, agua y vino blanco. Una de las cosas que me faltó decir en los ingredientes y que es muy importante es esto. Aceite de oliva, no se os olvide, que a mí se me olvidaba ya. El primer paso que vamos a dar es limpiar los mejillones. Y es tan fácil como hacer esto, mirad. Vais con un cuchillo haciendo esto. Bueno, y metiéndolos debajo del agua, pero bueno, yo para que no se oiga ruido solo hago esto. Vais quitándoles las barbas y cuando ya tengáis más o menos las barbas quitadas, las metéis debajo del agua para acabar de limpiarlos. Es muy sencillo. Una vez que están limpios, pues los dejamos aparte y vamos a empezar con el proceso de hacer el arroz. He picado la cebolla en picadora. Unas veces la pico a mano, a grosso modo, como os decía el otro día, ya que no tengo ni idea de cómo se pican brunoise ni en todas esas cosas, entonces picadora. Pero que no tenéis picadora, a mano y como buenamente podáis y sepáis. Entonces, en una sartén ponemos el fondo con aceite y cuando el aceite está caliente, pues le incorporamos la cebolla. Bajamos el fuego para que la cebolla no se nos queme y dejamos que se dore un poquitín, que vaya cogiendo un poco de color. Una vez que estamos dorando la cebolla, mirad, yo tengo este cacharro para picar los ajos, que es tan fácil, metemos el ajo ahí dentro y apretamos, mirad. No sé si se ve bien cómo sale. Mirad. Es una forma de que queden los ajos muy picaditos. Esto está muy bien, sobre todo si vais, por ejemplo, a hacer un alioli y lo hacéis a mano, o bueno, cualquier cosa que lleve ajo picadito, pues es una forma de hacerlo genial. Ya empieza a tomar el color que a mí me gusta y le voy a añadir un chorrito de vino blanco. Y también le vamos a añadir aquí un poco de ajo perejil. Lo revolvemos todo y dejamos que dé un buen hervor para que coja los sabores del vino y del ajo y del perejil. Del ajo perejil, vaya, aunque ya traía ajo, pero yo le he hecho esto más que nada, bueno, porque lleva un poco de perejil. Si no lo tenéis, pues nada, lo mejor es echarle perejil fresco. Lo que pasa es que yo no tenía y entonces por eso le he hecho este. Los puristas de la paella dirán que la paella no se hace así, que no se le echa ni vino blanco, ni cebolla. Pero vamos a ver, es que esto no es paella, esto es arroz así de andar por casa. Yo paella nunca en la vida la hice. Sí que la hago en lo que es el aparato, en la paella, pero vamos, esto es un arroz casero de andar por casa. De esto que se encuentran cosas por casa y lo echas al arroz, nada más. Bueno, pues esto ya está casi hecho. Quisiera que vierais cómo huele. La verdad que apetece comerlo así a cucharadas. Es como una salsa, la salsa de los mejillones esta así marinera, pues así. Mientras se va haciendo el sofrito, en una pequeña sartén ponemos los mejillones con un buen chorro de aceite de oliva, le echamos el vino blanco, como medio vasito, y le añadimos ajo perejil y lo ponemos a hervir a fuego fuerte hasta que los mejillones se vayan abriendo. Nada más que según se vayan abriendo, los vais sacando del fuego. Ya tenemos los mejillones abiertos. Si a la hora de hacer esto veis que hay alguno que no se abre,
que a lo mejor está un cacho ahí cociendo y no se abre, entonces es a desecharlo, porque probablemente es que esté malo. Entonces ahora, este caldo de cocer los mejillones lo vamos a colar y lo vamos a echar aquí, en donde la cebolla, para que le dé el sabor de los mejillones. Con un colador finito, pues lo que eso hacemos, pasamos este líquido, ¿veis? Lo hago así porque hay veces que los mejillones sueltan alguna impureza, entonces no nos apetece encontrarla luego en el arroz, porque esto suele como arenilla, ¿vale? Entonces así. Y dejamos que la cebolla siga haciéndose. La cebolla tiene que quedar muy tierna. En la sartén en la que hicimos los mejillones, pues ponemos los chipirones, calamarcitos, cortados, lo que hayáis comprado, y con un poco de aceite, y le añadimos sal, que como podéis ver, en nada todavía había echado sal. Lo revolvemos bien, porque como podéis comprobar, se me cayó la sal en un trozo en concreto. Bueno, entonces lo revolvemos bien, ponemos el fuego y dejamos que se hagan. Una vez que los tenemos con este aspecto, ya veis que ya no están transparentes, ya tienen color, los vamos a sacar a un plato y el caldo lo vamos a echar también aquí. La cebolla ya la tengo muy pochadita, entonces vamos a añadirle el caldo de hacer los chipis. Y va a ir cogiendo color. Ponemos una cazuela con agua al fuego y cuando empiece a hervir le echamos un puñado de sal. Tiene que volver a empezar a hervir y entonces aquí le vamos a echar el pescado. A ver, yo os dije que había que quitarle la piel y lo intenté hacerlo en crudo, pero bueno, la verdad es que lo mejor es que lo hagáis después de que está cocido. Entonces echamos el pescado a cocer. Y esto es nada, unos minutos. En el momento que empieza otra vez a subir un poco el agua, lo quitáis, porque si no se os va a quedar demasiado hecho. Y esto no queremos que se quede muy hecho, simplemente queremos que le dé un poco de sabor al agua. Entonces nada, mirad, ¿veis que está empezando otra vez a hervir? Pues nada, esto lo sacáis y lo reserváis. Y sin apagar el fuego, en ese agua donde teníamos el pescado, los langostinos ya se pueden sacar. Ahora, yo creo que esto es de los más importantes pasos porque es lo que más sabor le va a dar. En una sartén con una gotina de aceite freímos las cabezas y las cáscaras de las gambas. Según las vayamos friendo, las vamos apretando un poco para que suelten todo el jugo. Y una vez que lo tengamos bien fritito, lo vamos a echar aquí, que tenemos en la piel del pescado, y lo vamos a cocer un rato. Esto es lo que va a dar el caldo al arroz. Ya tengo las cabezas doraditas, entonces ahora vamos a echarlo aquí. Y lo vamos a poner a cocer primero a fuego fuerte y luego bajaremos a fuego medio y lo tendremos unos 7-8 minutos cociendo. El sofrito ya está hecho también, bueno, ya hace un rato que está hecho y ahora lo vamos a triturar para que quede, pues eso, como un puré. Este es el caldo que ha quedado de cocer las gambas en el líquido de donde cocí el pescado. Y esto es lo que va a ser el caldo de nuestro arroz. Aunque podéis creer que son muchísimas elaboraciones, no es así. A ver, se hace el sofrito y mientras se hace el sofrito en una olla con agua, cocéis primero el pescado, luego las gambas. Y en una sartén con un poco de aceite abrís los mejillones y luego metéis los calamares o los chopitos o bueno, lo que echéis. Quiero decir, yo lo voy haciendo paso a paso para que os resulte mucho más fácil, pero no necesitáis para nada hacerlo así. Si lo hacéis todo a la vez es un momento. Hacer sofrito, cocer pescado y gambas, freír para abrir los mejillones y los calamares. O sea, es súper fácil. Lo que pasa es que aquí está paso a paso
y así yo creo que os va a resultar mucho más fácil. Una vez soltado el rollo intermedio, de que de verdad no es nada difícil, seguimos. Ya tenemos preparado todo lo que vamos a echar. Una taza de arroz. Entonces yo, como a nosotros nos gusta el arroz meloso, echamos el doble más 1 de la taza, o sea, por cada taza de estas, 3 de líquido, ¿vale? Los chupitos que están ya hechos, la gamba y el mejillón, el pescado, esto es el sofrito y esto es el líquido. Entonces lo dicho, por cada taza de arroz, 3 de líquido. Y el ruido que oís de fondo, el crac, 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 pues es el Dobby que está aquí dándole a las bolitas. ¿Veis? Que tenemos un perrito, un mono él, ¿veis? Dobby se llama. Yo voy a hacer el arroz en una paellera de estas, o paella. Yo siempre dije paellera, pero parece ser que esto se llama paella. Entonces, bueno, aquí en la paellera echamos el sofrito. Aunque le veáis con mala pinta, os lo puedo asegurar, esto está de muerte, está muy rico. Echamos el sofrito y lo ponemos a calentar. Ponemos el azafrán ahí, ¿veis? Para que a la vez que calienta el sofrito, vaya calentando ello y sea más fácil a la hora de echarlo. El azafrán, si no lo queréis calentar aquí donde lo había puesto yo, también lo podéis meter unos segundos en el microondas y después de que esté calentito hacéis esto y lo vais deshaciendo hasta que quede en polvo. Cuando el sofrito empieza a calentar, entonces le añadimos el arroz y lo revolvemos todo bien para que se junten los sabores. Tenemos que incorporar el arroz al caldo, todo bien junto. Una vez que lo tenemos todo bien mezclado, entonces subimos el fuego y le añadimos el líquido. Ya sabéis, 3 por cada uno. Una vez que le hayáis añadido el caldo, a ver, si no tenéis las 3 partes de líquido que sean fumet, siempre podéis echar agua caliente, ¿vale? Que esté muy caliente. Entonces, bueno, lo ponéis a fuego fuerte. Cuando empieza a hervir, lo bajáis un pelín y le echáis el azafrán. Y desde que empieza a hervir, yo lo pongo 17 minutos. No se debe de meter la cuchara, ni la lengua, ni nada. Pero yo sí que la meto porque, bueno, me parece que a la hora de hacerlo, pues así queda un poco más meloso. Eso ya, bueno, va a un gusto. Si me ve chicote me puede echar la gran bronca. A mí me gusta así. Pero bueno, la paella verdadera no se mete la cuchara y se deja que críe la costra o el socarrat que llaman ellos. Pero bueno, esto no es paella, es lo que decimos, esto es un arroz, ¿vale? Entonces, bueno, desde que empieza a hervir, 17 minutos. Ah, se me olvidaba. Tenéis que probar el punto de sal para ver si está a vuestro gusto. Y otra cosa, yo no le echo colorante, yo con el pimentón, pues con el azafrán que eché y bueno, el caldo de antes, pues es el color que tiene. A nosotros no nos gusta que esté demasiado amarillo, pero bueno, si a vosotros os gusta que quede amarillín, pues ahora sobre la marcha echéis colorante alimentario y ya está. A mitad de cocción, pues se le añaden a mitad de cocción no, cuando quedan 4 o 5 minutos se le añade el condumio. Primero esto, que está todavía sin hacer del todo, y luego ya el resto. Pues yo ya le he añadido los chipirones y esto ya va cogiendo forma. Ya lo he probado de sal y está perfecto. 17 minutos justos y ya tenemos nuestro arrocito, el mar, hecho. Y así es como a nosotros nos gusta, que quede un poco caldoso. Lo dejamos reposar 3 o 4 minutos y ya está listo para comer.